Bueno chicos, entonces continuando con la temática, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los tipos de memorias. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de la memoria ROM, que de pronto la mayoría de ustedes ya la conocen. Como su nombre lo indica, por sus siglas en inglés, es una memoria de solo lectura. Y pues al contrario que la memoria RAM, eh, este tipo de memoria, vuelvo y reitero, solo permite lectura. Entonces, cuando la encontramos en un integrado, en una tarjeta madre, digamos, de un computador, ¿sí? Vemos que la función principal de este tipo de memoria es contener los datos y programas de arranque del sistema, ¿sí? Para que, pues, básicamente relacionar lo que es el firmware con la parte hardware. Del punto de vista, pues, más conocido, ese tipo de comunicación, ¿sí? Que maneja pues a través de la memoria RAM, se realiza a través de la BIOS, que por sus siglas es Basic Input Output System. ¿Sí? Entonces, como ya decíamos, contiene las instrucciones básicas para el manejo de los dispositivos de entrada y salida. ¿Sí? Entiéndase, pues bueno, digamos, el teclado, la pantalla, el mouse, o sea, todos los elementos que me van a permitir interactuar con la computadora. Pues bueno, el funcionamiento viene a ser idéntico al de la memoria RAM, solo que esta información, digamos que ya es fija y solo se puede leer, ¿listo? Hablando de otro tipo de memorias, tenemos las OTP, por sus siglas, digamos, One Time Programmable ROM, ¿sí? Quiere decir que es una memoria como la anterior, una tipo ROM, pero que se puede programar una vez, ¿sí? Pero, o sea, digamos, como su nombre lo indica, listo, yo puedo programar la información, el código en ese chip, pero solo una vez. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, cuando ustedes, digamos, en un código cualquiera, empiezan a desarrollarlo, identifican un error, pues bueno, hacen la corrección, lo vuelven a compilar y pues lo vuelven a ejecutar y pues hasta que ya el programa se comporta ya como debería o a la lógica de lo que ustedes esperan. Sin embargo, aquí pues no existe esa posibilidad, ya que una vez que se ha programado sobre ese chip, pues ya ese código, sí, ya queda escrito, y pues si ya uno ve que hay un error o que no está funcionando como debería, pues toca, digamos, corregir el error del código y ya programarlo sobre un nuevo chip, porque ya el otro ya está sellado, por así decirlo, con el código que se le había cargado previamente. Bueno, en estos se puede ver, bueno, más adelante vamos a hablar de esta variedad de memoria que son las EPROM, ¿sí? Que pues sí se pueden reescribir, pero ya vamos a ver bajo qué condiciones se puede hacer eso. Tenemos entonces, hablando de las EPROM, ¿sí? O sea, de la E pues hace referencia a que se puede borrar, y pues esta, digamos, es una tipo de memoria ROM programable que se puede borrar por medio del uso de rayos ultravioleta. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, vemos que tenemos el chip y aquí hay una pequeña ventana, ¿sí? Donde se puede o donde se expone el chip de silicio que expresa, pues, digamos, la memoria donde vamos a cargar el programa. Entonces, a través de esa ventana, se toma este chip y se lo expone a través de rayos ultravioleta durante algunos minutos. Luego de pasado ese tiempo, pues esos rayos se han encargado de borrar el programa que estaba previamente instalado y pues ahora nuevamente podemos descargar y pues enviarle un nuevo programa a este chip. Sin embargo, pues como vemos, este pequeño elemento adicional que ya brinda esa capacidad extra, pues implica ya que el valor de este chip en relación a los otros pues va a ser mucho más costoso. Tenemos esta otra memoria que es la doble EEPROM, ¿sí? Que pues también es un tipo de memoria ROM programable, borrable, pero eléctricamente, ¿sí? Entonces, este tipo de memoria se puede cambiar durante el funcionamiento de la RAM, ¿sí? Sin embargo, lo que quiere decir que se pueda borrar eléctricamente es que mientras yo tenga alimentada con la corriente esta tarjeta, yo puedo hacer los cambios de la información o los cambios en el código que a mí me apetezcan. Sin embargo, una vez se retire esta alimentación de energía, pues el código que va a quedar es el último que estaba antes de que yo retirara la alimentación, la fuente eléctrica, ¿sí?
Entonces, se empieza a hacer esa ejecución mientras está alimentado y después eso se borra, como les digo. Un ejemplo clásico de esto podría ser la memoria RAM, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando ustedes encienden su computador, pues bueno, ustedes empiezan a abrir, qué sé yo, el navegador, Word, PDFs y algún otro tipo de programa. Y pues bueno, digamos para el caso de un programa o un documento de Word. Cuando ustedes abren la primera vez el programa, se dan cuenta que se demora un poco en cargar, ¿cierto? Pero pues una vez que ya tienen abierto algo, ¿sí? Y pues van a abrir otro documento, este carga más rápido. Es porque ese proceso, o bueno, ese programa ya se encuentra alojado en la memoria RAM y pues desde allí se puede acceder más rápidamente que desde la memoria principal. Entonces, en ese momento, mientras tengamos abierta la sesión, pues esa propiedad se va a conservar, o sea que está guardado provisionalmente en la memoria RAM la información relacionada con ese programa. Entonces, cuando ustedes ya apagan su equipo o lo reinician y vuelven a abrir el programa, pues van a darse cuenta de que no, o sea, el proceso vuelve a comenzar, entonces tiene que vamos a empezar a recargar nuevamente el programa. Es decir, que allá, o sea, cuando quitamos la parte eléctrica, pues ya no va a quedar alojado nada de eso. Pero en este caso, como estamos es programando un chip por defecto en la fábrica, ese sí va a quedar con la información que se carga hasta el final. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Vale, chicos. Bueno, continuemos. Aquí tenemos otro que es un tipo de memoria, pues bastante conocido por ustedes, que es la memoria flash. Entonces, dentro de sus características es una memoria no volátil, es de bajo consumo y se puede escribir y borrar, eh, digamos, un número limitado de veces, ¿sí? Al igual que las memorias EPROM, ¿sí? Sin embargo, pues que estas pues ya suelen tener pues más capacidad. Sin embargo, el borrado de estas memorias USB, ¿sí? Es posible, pues digamos, realizarla en bloques completos. O sea, no se puede realizar un borrado de una posición en concreto, ¿sí? Sin embargo, aquí en esta parte, o bueno, de fábrica, de pronto a los que si les ha llegado a pasar, o mejor dicho, han alcanzado a tener una memoria RAM el suficiente, una memoria RAM, perdón, una memoria USB, ¿sí? Como se las conoce comúnmente, el tiempo suficiente, ¿sí? Sin que se pierda o demás, pues se habrán dado cuenta, o de pronto si ya llegan a tener una memoria durante ese tiempo, se darán cuenta de que va a llegar un día en que la memoria sencillamente va a dejar de funcionar, o sea, va a dejar de permitirles copiar información o de sacar información, ¿sí? Y eso precisamente se debe a que por fabricación, este tipo de memorias garantizan unos 1000 ciclos de escritura y borrado, ¿sí? Eso, pues bueno, puede que sea posible desde el punto de vista de la estructura de los circuitos, o bien que ya esté relacionado con el concepto que se denomina obsolescencia programada. Sí, no sé si lo han escuchado. ¿Alguien lo ha escuchado, el concepto de obsolescencia programada? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sí, hace un tiempo leí un artículo donde decía que lo de antes era muy bueno, pues porque se hacía para que durara. En cambio, en el mundo actual, donde todo era, pues a nivel económico, las industrias estaban realizando todos los artículos, pero con un tiempo programado, pues para que los clientes siguieran comprando para ellos seguirse lucrando. Entonces, le daban un tiempo de vida estimado a cada producto para que tocara volver a comprar otro, porque antes pues eso no pasaba. Incluso hay bastantes documentales que hablan de la obsolescencia programada. Ujú, exactamente, Anderson. Gracias. Pues bien, como ya comenta su compañero, básicamente o en resumen, es diseñar las cosas para que no duren o duren cierto tiempo, ¿sí? Entonces,
Hay elementos que desde el punto de vista de fabricación, pues ya están diseñados, como les digo, para durar poco o para durar cierto tiempo. Sí, hablamos, por ejemplo, de los bombillos, que, por ejemplo, hay un bombillo a la construcción de antes que ya lleva más de 110 años encendido, que está en una estación de bomberos en Estados Unidos. Y, por ejemplo, ustedes ven los bombillos de uso cotidiano, que pues son bombillos que pues de pronto lejos del mito que dicen que uno estar prendiendo y apagando se puede quemar, aunque pues con estos bombillos halógenos es posible, pues realmente ellos ya empiezan a dar como una cifra de duración de horas, ¿sí? Entonces, como vemos, por ejemplo, esos ya vienen desde el punto de vista de la fabricación. Y pues eso también pues tiene una contemplación, digamos, ética y también en términos de ofrecer un producto de calidad. Entonces, desde el punto de vista de los sistemas o de la ingeniería, existe también la forma, o bueno, se ha visto en el mercado que hay una forma de cómo se está implementando esta obsolescencia programada en los dispositivos. ¿Sí? Y de hecho, esa variación o esa característica se implementa desde código, no necesariamente desde la fabricación. Entonces, por eso les decía que puede estar relacionada también esa duración de 1000 ciclos con ese concepto similar. Sin embargo, por presentarles un ejemplo un poco más particular, bueno, había una vez una persona que tenía una impresora, ¿cierto? Que venía trabajando pues perfectamente, ¿sí? Hasta que un día cualquiera, pues la impresora sencillamente dejó de funcionar. Entonces, pues la llevó a un centro de diagnóstico para que la revisaran y le dijeran cuál era el problema. Entonces, fue a varios sitios y en todos los sitios le decían lo mismo. No, pues que la impresora, pues ya, bueno, ya se dañó, entonces que mejor que comprar una nueva, ¿sí? Y así fue repitiendo y fue buscando, pues estaba como terco, digamos, empecinado en que se pudiera arreglar su impresora. Y sin embargo, siempre recibía la misma respuesta, ¿sí? Y luego, de manera autónoma, esta persona empezó a buscar información relacionando pues la referencia, la marca de la impresora para ver pues que si a alguien más le había pasado. Resulta que de esa serie de X impresora pues era un problema común y a mucha gente le había pasado y a mucha gente también le habían recomendado que cambiara de impresora. Hasta que esta persona encontró en un foro, ¿sí? Un software que puso una persona, ¿sí? Un software, de hecho un ruso lo puso por ahí en un foro, y pues bueno, el señor se dio sus formas, entendió, y descargó el determinado software. Entonces el software, pues bueno, según lo que decían en el foro, básicamente solo era conectar la impresora al computador, y pues como en el momento del driver, pues como hacer y enviar ese software, instalarlo y enviárselo a la impresora. Entonces, para sorpresa de esta persona, pues bueno, de hecho ya un tanto resignado dijo, pues si ya después de probar esto, pues ya no funciona, entonces pues definitivamente voy a tener que comprar una impresora nueva. Entonces, bueno, el señor hizo la prueba, instaló ese software, se envió hasta la impresora, hizo, bueno, imprimió una hoja de prueba y pues la impresora comenzó a funcionar de nuevo. ¿Sí? Entonces, según la explicación, ¿sí? Resulta que, pues bueno, dentro del integrado que tienen las impresoras, pues como ustedes ya han visto en lo que hemos hablado acerca de la materia con respecto a los microcontroladores y microprocesadores, muchos de ellos se programan para funciones específicas y pues para poder controlar los procesos del sistema macro, que en este caso sería la impresora. Sin embargo, esta persona, este ruso, se dio cuenta que en esa tarjeta, en ese integrado, había un microcontrolador, o bueno, un pequeño dispositivo, ¿sí? Que empezó a analizar como la estructura de la impresora y se dio cuenta que realmente, pues no tenía como una afectación grande sobre el proceso de la impresora, sobre el funcionamiento, más propiamente dicho. Digamos, no controlaba toners, no controlaba encendido apagado, no controlaba ciclos, pero luego, indagando, investigando un poco más, se dio cuenta que el único propósito de ese microcontrolador era ser un contador. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese dispositivo, como les digo, era un contador. Entonces, básicamente, contaba todas las impresiones que se realizaban a través de este dispositivo. Entonces, estaba diseñado para que una vez se alcanzara
cierta cifra de impresiones, este pequeño dispositivo iba a entrar a bloquear todos los demás elementos, haciendo que la impresora dejara de funcionar, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía el programa que desarrolló este personaje ruso? Lo que hacía era que ese programa afectaba única y exclusivamente a ese pequeño microcontrolador, a ese contador, y lo que hacía era reiniciar la cuenta, ¿sí? Como habíamos visto en la clase, pues sería enviarle un 0 para que vuelva y arranque a contar. Entonces, esa era la razón de por qué esa impresora volvió a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿para qué este marco y para qué este pequeño ejemplo? Para que se den cuenta que, por ejemplo, estos dispositivos se pueden implementar de muchas maneras y pues desde la práctica, como bien ya comentó su compañero, es una práctica común en las industrias actuales para que las personas pues al final tengan que entrar en el consumismo y comprar más cosas, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista de ingeniería, pues decimos que podemos programar los dispositivos para que hagan cualquier función específica. Pero pues si ya lo vemos desde un punto de vista, pues no sé, de lo que es correcto y de lo que no lo es, pues implementar ese tipo de dispositivos o esos elementos, pues es una mala práctica. Sin embargo, existe y pues la idea es que ustedes cuando lleguen a tener ciertas capacidades, pues no lo hagan, ¿cierto? Entonces, y pues también como usuarios tengan la capacidad de saber que pueden existir esas posibilidades, ¿sí? De que haya un dispositivo que, por más de que ustedes lo tengan cuidado y llegue, deje de funcionar, pues existen unas razones de pronto comerciales o desde el punto de vista del fabricante. ¿Listo? Bueno, con el fin de estos comerciales, continuamos. Listo, entonces tenemos ahora la memoria RAM, ¿sí? Entonces, la memoria RAM, también conocida como Random Access Memory, ¿sí? Entonces, es una memoria de acceso aleatorio. Entonces, como ya hablamos en el ejemplo, entonces se pierde, cuando se pierde la fuente de alimentación, todo el contenido que estaba almacenado en ella se pierde, ¿sí? Entonces, ya dijimos también que se utiliza para almacenar temporalmente datos y resultados inmediatos que se hayan creado durante la ejecución de algún código de algún programa, ¿cierto? En este caso, ese tipo de resultados o datos que se hayan generado durante el funcionamiento del microcontrolador. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta o duda? Bueno, asumo que no. Listo, chicos, entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, ya empezamos, ya hablamos de la comunicación, de los elementos de hardware, ¿cierto? De la parte de la comunicación, de las memorias, de los tipos de memorias. Pero entonces vamos a hablar de que, como hablamos mucho de los fabricantes, existen algunas familias que relacionan a estos microcontroladores. Entonces, en primer lugar tenemos la familia HC05. Entonces, bueno, esta familia presenta unos dispositivos que son muy versátiles en sus recursos y fáciles de programar. Además, son compatibles con familias de microcontroladores que sean más avanzadas, lo cual es una ventaja que, por ejemplo, si yo he implementado y he desarrollado un código o un sistema sobre microcontrolador de una primera versión, ¿sí? Y después, bueno, sale un modelo nuevo y a los meses sale otro modelo nuevo. Entonces, en esta familia yo puedo migrar fácilmente ese sistema que había sacado, pues digamos, para la versión uno y migrarlo a un microcontrolador de versión 3 de una manera muy fácil y rápida. Dentro de las ventajas, podemos encontrar que tienen un timer que es bastante robusto. Sabemos que el timer o el temporizador es el que maneja los procesos. Pues en cuanto a la capacidad de la memoria, está en la escala de 256, ¿sí? Y pues en cuanto a la memoria que contiene los programas, va del orden desde 4 kilobytes hasta 32 kilobytes. Entonces, puede parecer pequeño, pero entonces recordemos que estos dispositivos se usan para funciones específicas, o sea, no es que vayan a realizar grandes tareas de procesamiento y pues en esas escalas pues están diseñados para tener como la memoria suficiente para las tareas que se le pueden asignar. Hablando de la memoria RAM, tiene de capacidad desde 176 hasta 528 bytes
y cuenta con 8 canales de conversión análogo-digital. También maneja comunicación serial síncrona y asíncrona. Tenemos ahora la familia HC08. Dentro de esta familia, pues bueno, se puede utilizar con propósito general, tiene distintos componentes integrados y se pueden, digamos, pasarse aplicaciones entre ellos. Sí, al igual que en el HC06, que decíamos que hay como esa facilidad de migrar diseños de una plataforma a otra. En cuanto a componentes, pues bueno, tiene conversores análogo digitales, tiene módulos de control de tiempo y sistemas de comunicación, como por ejemplo está SPI, I2C, USB, SCCI, entre otros. Tenemos la familia 68HC11, abreviado, pues de pronto esto cuando busquen las hojas técnicas o cuando busquen el dispositivo de pronto en alguna tienda electrónica, también vamos a encontrar que se encuentran como las abreviaciones. Entonces en este caso, pues ese microcontrolador se lo puede encontrar como el HC11 o el 6811. Entonces son muy potentes, son costosos, se utiliza en dispositivos empotrados como por ejemplo un Arduino, una Raspberry, de las que de pronto hablaremos más adelante. Se maneja la arquitectura von Neumann. ¿Qué habíamos dicho sobre esa arquitectura? ¿Qué características tiene? ¿Qué Que es recuerda? solo un bus de datos, creo. Exactamente, gracias. Eso es, o sea, ¿qué decíamos? Que solo tiene un bus de datos para instrucciones como para datos, ¿sí? Pues en ese sentido, pues ya vemos que de entrada es un poco lento y pues bueno, de pronto por esa misma característica, internamente pues conserva esa compatibilidad con la mayoría de los modelos anteriores. Entonces, viendo desde el punto de vista de los componentes, bueno, cuenta con dos registros de 16 bits, registros para banderas, punteros para pilas, contadores de programa y puertos externos, 5 puertos externos, ¿sí? Cada uno de 8 bits, excepto el último puerto LE, que pues es de 6 bits. Lo que nos diría que de pronto en ese puerto E se envía exclusivamente datos, mientras que en los otros de pronto sí se intercala entre los dos. Tenemos ahora la familia PIC, que de pronto es en la que más nos vamos a concentrar. Y pues hablando de fábricas y de empresas, está desarrollada por la empresa Microchip. Cuenta con 4 gamas, entre las que se distinguen, bueno, la enana, baja, media y alta. Tiene la ventaja de que su tamaño es muy reducido y cuentan con un tamaño de 8 pines, hablando para su categoría más baja. Esta característica del voltaje también es importante porque, como les decía, estos dispositivos, pues bueno, realizan sus tareas, pero tienen que tener una polaridad para poder funcionar. Entonces, el voltaje de estos dispositivos está entre 2.5 y 5.5 voltios. Tenemos también que en relación a las frecuencias y corrientes, para los dispositivos que trabajan a 5 voltios, tienen una frecuencia de 4 megahertz y la corriente es menos de 2 miliamperios. Esos datos también son importantes porque a mayor corriente, ¿sí? Implica que el dispositivo se va a calentar más y pues por lo tanto, de pronto de esa característica dependerá que nosotros podamos hacer un uso prolongado o corto de este tipo de dispositivos, pues para evitar fallas o pues también como para tomar las medidas de anexar etapas de refrigeración o de disipación de calor. Hablando de las instrucciones, en este diseño pueden ser de 12 o 14 bits y pues cuenta con un repertorio de instrucciones de 33 o de 35. Bueno, de la gama baja, entonces, como su nombre lo indica, pues tiene unos recursos limitados, pero eso no quiere decir que sean malos, sino que más bien están diseñados para aplicaciones, ¿sí? Donde las prestaciones, como les decía, sean las suficientes para cumplir el objetivo. Entonces, digamos que tiene una buena relación costo-beneficio. Están encapsulados en pastillas o en dispositivos con 18 y 20 pines. En este caso, la alimentación es de 2.5 voltios.
lo cual pues digamos que yo podría utilizar simplemente pilas para hacerlo funcionar. Caso contrario, para otros que son más, digamos, de mayor consumo, pues ya se requiere de baterías más poderosas o incluso adaptadores eléctricos. En este caso, pues no consume mucho, tiene, bueno, de 2 miliamperios en la escala de 5 voltios y 4 megahertz. Contiene 33 instrucciones, cuyo formato, pues, generalmente se trabaja sobre 12 bits, una escala de 12 bits. Los gama alta, que ya son los PIC serie 17 y C, con los demás números que ahí se desprenden, por lo que les digo que hay distintas versiones de estos dispositivos. Entonces, acá en esta gama alta ya podemos encontrar set de instrucciones de 58 con un tamaño de 16 bits cada uno. Maneja las interrupciones vectorizadas, tiene un control de periféricos y pues cuenta con un despliegue de puertos de comunicación de serie y paralelo con elementos externos. Como les hablábamos cuando íbamos en esa parte del tema, los sistemas series y paralelo coexisten entre sí. Y pues cuando hay que transferir de un tipo de comunicación a otro, pues se hace la conversión. Tiene un multiplicador hardware de gran velocidad y que mejora la capacidad de memoria. Incluso alcanza los 8 kilobytes o los 8000 palabras en cuanto a memoria de instrucciones y tiene 454 bytes para la parte de datos. Se caracteriza por tener una arquitectura abierta, lo que permite que, pues, digamos, se pueda bajar diseños, bajar códigos que se pueden implementar, sobre los cuales no se tiene una propiedad o no se tiene que pagar un costo o una licencia. Entonces, esto es lo que también lo hace atractivo en el sentido de que yo puedo desarrollar algo y patentarlo, ¿sí? Sin embargo, pues, a pesar de que es un hardware libre, por así decirlo, tener a disposición distintos repositorios y distintos, digamos, personas o medios para realizar consultoría, sin que eso, vuelvo y le repito, me implique algún tipo de costo. Tenemos la familia Intel, más específicamente el MCS51. Entonces, tiene una memoria de 64 kilobytes, ¿sí? Externa, y una ROM que, pues, para almacenar, como ya dijimos, el propósito, todo lo relacionado con el control del dispositivo. La memoria, pues, tiene espacio para diferentes direcciones de datos, para lectura, escritura, y pues este ya maneja una arquitectura Harvard, ¿sí? Cuya capacidad de memoria puede llegar hasta los 64 kilobytes. Entonces, contrario a la arquitectura von Neumann, entonces habíamos dicho que en esta arquitectura Harvard, nosotros contamos con un bus de datos para las instrucciones y otro independiente para los datos. Aquí entonces podemos encontrar rangos de memoria de 128 a 256 en cuanto a la RAM, y para la parte de programa de 0 kilobytes a 54 kilobytes. La compatibilidad con estos puertos de comunicación I2C, SPI, USB, que son como los de uso más común, y pues permite operaciones al nivel de bit a bit, ¿sí? Pudiendo manejar operaciones en unidades booleanas. Y pues además de ello, se le puede agregar otros temporizadores para definir mayores rangos en los procesos. Tenemos la familia Atmel o AVR. Esta familia pues trabaja con la arquitectura RISC, que es como ya dijimos, un set de instrucciones reducidas y que pueden llegar hasta los 32 bits. Tienen diferentes grupos de microcontroladores. Por ejemplo, están los basados en el modelo 8051 de Intel, que pues incorporan el uso de memoria flash. Los AT91, que se pueden compilar en lenguaje C y pues a través de emuladores también. Los microcontroladores AVR, que pues bueno, tienen arquitectura RISC, una CPU de 8 bits, y cuenta con otros puertos de comunicación, como el USART, el SPI y el ADC. Y pues también tienen como ventaja que están implementados sobre la arquitectura Harvard. Bueno, ya conocimos algunos de estas familias, pero también es necesario hablar de los lenguajes de programación que podemos utilizar para
desarrollar códigos para estos microcontroladores. Entonces, partimos del hecho de que pues lo que vamos a programar son códigos o firmwares sobre dispositivos que sean microprogramables. Entonces, esos códigos o firmwares van a contener es un set de instrucciones para realizar el control de un sistema embebido. Entonces, dentro de los lenguajes tenemos en primer lugar el lenguaje ensamblador, que es el que vamos a trabajar en este curso, cuyos archivos tienen la extensión .asm para asociarlos al lenguaje ensamblador. Y pues como tal, estos lenguajes son diferentes dependiendo de los fabricantes. Entonces hablamos de Intel, de PIC, de AVR y hay muchos más. Pero para ello se requiere, algunos lo incluyen, lo que es un IDE, ¿sí? O también conocido como un ambiente de desarrollo integrado, el cual me va a permitir, por un lado, desarrollar las líneas de código, identificar, por ejemplo, los bugs, ¿sí? Poder compilar el código y finalmente poder enviarlo hasta el microcontrolador desde nuestros computadores. Obviamente, ese IDE tiene que tener soporte para lo que se conoce como interfaces de programación, o sea, lo que me va a permitir, digamos, desde un chip que no tiene ninguna interfaz conocida como, no sé, USB, entonces desde un puerto USB o puerto serie de un computador, poder conectarlo a otro dispositivo y pues poder enviar el código. ¿Listo? Bueno, hablando para el caso de ABR, hablando de los IDEs que existen, está el primero que es ABR Studio. Este incluye pues el manejo de compiladores para lenguaje C, C++ y ensamblador. Está Bascom, que pues incluye un compilador para BASIC, para los controladores, para microcontroladores, perdón, ABR. Y otro ejemplo de ellos es Arduino, ¿sí? Que más adelante ya lo vamos a ver. Para los PICs existe MPLAB, tenemos PIC Simulator, PIC Basic, PIC-X, ¿sí? Donde, pues para los PICs que sirve este IDE, normalmente ya vienen grabados con un bootloader que me permite programarlo con lenguaje BASIC vía puerto serial, ¿listo? Entonces, bueno, al final de la clase, pues ya les voy a dejar unas recomendaciones y bueno, en el transcurso dejarles un link para que vayan descargando de estos programas, algunos que ya les voy a indicar, para empezar ya con lo que es el lenguaje ensamblador para la siguiente clase. Bueno, continuando, les decía que se hace necesario, además del IDE, desde el punto de vista físico, un elemento que me permita comunicar el microcontrolador con el computador. Entonces, en ese campo hablamos de lo que se denomina interfaces de programación. Entonces, como ya les decía, hace referencia a un hardware que me va a permitir programar o descargar el código desde el computador al microcontrolador. Todo ello escrito en el IDE. Es importante, como les digo, esa parte del IDE, porque el IDE es el que va a dar soporte a una u otra interfaz, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo un IDE y compro un JTAG para programar y resulta que ese IDE no tiene soporte para JTAG, no puedo hacer, no puedo descargar el código, al menos no desde ese IDE. ¿Listo? Entonces, dependiendo del modelo o del microcontrolador, perdón, de la interfaz de programación, pues van a existir modelos que tienen puerto serial, algunos que ya tienen, bueno, conexión a USB, ¿sí? Ese mercado pues también ya se ha ido empleando y pues ha ido evolucionando. Y pues podemos ver, distintos ejemplos de ello. Entonces, bueno, ahora al grupo les voy a enviar una fotografía, ¿sí? De un dispositivo, una interfaz de programación para que la conozcan. Ese dispositivo o ese elemento que les voy a compartir en este momento, pues se utiliza principalmente para programar microcontroladores de la familia PIC, ¿sí? De la serie 16, de la serie 17, o bueno, dicho de un modo más general, de los gama baja, media o alta. Listo, entonces, si ustedes pueden apreciar, de pronto los que tienen su celular a la mano, ahí está el dispositivo. Entonces, hay en la parte superior, hay como una serie de rejillas en un color azul, ¿sí? Que es donde se coloca normalmente el PIC.
o microcontrolador. Y allí pues tenemos una pequeña palanca que se va a girar para asegurar el PIC y que no se salga durante el proceso de programación. Los demás son elementos que hacen parte del circuito que me permiten, pues bueno, realizar la transcripción o la comunicación desde el computador hasta el dispositivo, la interfaz y finalmente al microcontrolador. Como vemos, este es un ejemplo de una interfaz de programación un poco antigua, ¿sí? Donde pues aquí vemos que se comunica por un puerto serial, ¿sí? De los computadores de mesa de antes, ¿sí? Pero como les digo, eso ha ido evolucionando y muchos de esos dispositivos pues ya tienen interfaces para comunicarse vía USB. Listo, entonces hablando dentro de la familia ABR, tenemos que el chip dispone de un periférico específico para la programación de la memoria y se comunican a través de puerto ISP, ¿sí? Lo cual que presenta tres características, bueno, perdón, características que son tres pines, ¿sí? Que son, bueno, uno pin es para la transmisión, ¿sí? Otro es un reloj, ¿sí? Y otro es como para el envío para el control de eso, es como un tren para sincronía de ese envío de esa información. Entonces, físicamente implicaría que esos pines se conectan al programador y estos a su vez al puerto del computador para realizar el grabado, lo que también se conoce como quemado del chip, ¿sí? Como de la jerga que incluso en los CDs que ustedes decían, bueno, uno decía ahí voy a quemar un CD, voy a quemar un DVD, que básicamente era llenarle los datos o llenarle la información. Bueno, existen diferentes opciones para este tipo de programadores, ¿sí? Entonces, como les decía, puertos paralelos, puertos USB, puertos serial, entre muchos otros. Dentro de ellos, aún así, pues destaca lo simples que son, como les digo. Solo implica conectarlo, pues, vía USB o la interfaz que tenga su computador, poner el chip, asegurarlo, y desde el ID, pues, enviar el código. Sí, de pronto eso ya lo vamos a ver un poco más sencillo cuando hagamos uso del Arduino. Entonces, bueno, de esos programadores, de esos modelos, de esas interfaces de programación están el Sample Electronic Programmer o el STK200, que ambos trabajan con puerto paralelo del computador. Para la familia PIC, entonces, como les decía, pues el ejemplo que les envié la fotografía, se comunican usualmente por puerto serial, pero aquí se realiza una programación a alto voltaje. Entonces, si ustedes se remiten nuevamente en la fotografía, van a ver que al lado o cerca del puerto paralelo, de ese puerto serie, hay un pequeño plug, ¿sí? Que pues es la interfaz para conectar el dispositivo a un adaptador de corriente, porque pues en ese caso, para esa programación o para este caso de microcontroladores, pues no es suficiente con la energía que se envía desde el computador, ¿sí? Entonces, de pronto en ese sentido es que se incrementa la complejidad del circuito, que por eso aquí miramos nosotros algunos condensadores, algunas resistencias, algunos transistores, ¿sí? Como para amplificar la corriente y realizar el proceso de programación, ¿listo? Entre los programadores PIC más populares se encuentran, bueno, JDM, NPPP, PIC Micro, entre otros. Ahora, bueno, hablando de eso, entonces, ¿cómo se da la programación del PIC? Entonces, la mayoría de PICs, ¿sí? Que distribuye la empresa Microchip, distribuyen, bueno, una interfaz como la que acabamos de ver en la fotografía, que es de tipo ICSP, ¿sí? Que es un tipo, bueno, un dispositivo de programación serie incorporado. Luego, pues aparecen los otros modelos que son los LPP, que son, bueno, interfaces de programación de bajo voltaje, ¿sí? Lo que permite, pues, programar este tipo de dispositivos directamente. Para el caso de las ICSP, se usan, bueno, pines RB6 y RB7. Esto de pronto todavía no es claro cuando ya veamos la topología, ¿sí? De un PIC y veamos cómo se relacionan esto, vamos a ver a qué se refiere. Entonces, bueno, adelantándonos un poco, este RB6 y este RB7 hacen referencia a los pines físicos del PIC. Sin embargo, estas siglas que están aquí hacen referencia a cómo internamente reconoce desde los registros el microcontrolador a estos pines. ¿Sí? Y hace referencia como a qué puerto pertenecen, por ejemplo, aquí sería el puerto B, y qué pin representan
directamente, o sea, el pin 6 y el pin 7, ¿sí? Entonces, entre esos pines, pues bueno, utilizan como reloj para enviar los datos, otros pines, otros módulos para activar el modo de programación, una vez que se habilita el paso de energía con 13 voltios. Existen entonces muchos programadores de PICs. Los más simples pues dejan que el software se encargue de esos detalles de las comunicaciones y otros más complejos que se encargan no solo de verificar que el envío de datos se haya dado, que el código sea correcto, sino también de vigilar los distintos cambios de tensión que se puedan dar durante el proceso, ¿sí? Para asegurarse de que todas las funcionalidades se lleven a cabo. Algunos de estas interfaces de programación o programadores incluyen, como ya habíamos mencionado en otro ejemplo, códigos preprogramados para recibir más fácilmente las órdenes del PIC, ¿sí? O las órdenes que se le van a programar al PIC. De estos tenemos, bueno, aquí algunas opciones de programadores. Entonces tenemos el PIC Start Plus, que tiene puerto serie y USB, el ProMate 2, solo puerto serie, MPLAB PM3, puerto serie y USB, el ICD2, puerto serie USB, PICIT 1, USB, PICAD 1.25 con USB 2.0 y que sirve para los PICs y microcontroladores de la familia Atmel. Tenemos el WinPIC 800 que permite manejar puerto paralelo, serie y USB, y el TER USB 1.0. Algunos de ellos cuentan con depuradores integrados como el ICD para serie y el ICD2, perdón, para USB. ¿Listo? También contamos con algunos emuladores, ¿sí? Para no manejar directamente los PICs. De hecho, nosotros vamos a hacer uso de el primero, que es el Proteus. De pronto, si algunos ya han tenido la experiencia de manejarlo, si no en el momento en que veamos la programación, pues ya nos dedicaremos a aclarar dudas y de pronto pues a afianzar el conocimiento de los que ya lo han manejado. Está el IC 2000, ¿sí? Para puerto paralelo, convertidor USB, el IC 4000 USB, PIC-EMU y PIC-CD-Lite. Ahora entonces hablábamos en algún punto de que la unión entre datos e instrucciones pues se denomina juego de instrucciones, ¿cierto? Entonces, para el caso de los PIC16F8, que es la familia o la serie que vamos a utilizar, incluye un set de 35 instrucciones. ¿Sí? Entonces, pues como ya dijimos que es cuando hablamos de set de instrucciones reducidos, estamos hablando de arquitecturas RISC, ¿sí? Entonces, vamos a poder desarrollar operaciones sencillas, pero he aquí lo importante es que ese set de instrucciones están optimizados desde el punto de vista de la velocidad operativa, ¿sí? Para que, pues, en el mismo sentido de que sean sencillos, se adaptan a la sencillez también de la arquitectura y pues puedan compilar rápidamente y ejecutar rápidamente todo lo que implica el código que se implemente con ellos. El defecto que podemos encontrar de esta arquitectura es que es el programador el que se tiene que hacer frente a estas instrucciones. O sea que la parte de automatización la determinan ustedes como desarrolladores. Por eso les decía que aquí vamos a ver un lenguaje de muy bajo nivel. Hay muchas cosas que de pronto ustedes están muy habituados, que simplemente es escribir métodos y que eso lo haga, pero no, acá ustedes de hecho, en algunas situaciones van a tener que construir esos métodos que ustedes están acostumbrados a utilizar, ¿sí? Pero eso también va a ser parte de la práctica que miraremos la próxima clase. Entonces, ese aspecto se da principalmente si nosotros utilizamos lenguaje ensamblador, ¿sí? Para el caso de pronto de otros lenguajes que podríamos considerar de más alto nivel, como C o C++, de pronto sí existen algunas instrucciones que pues ya de pronto existen implementadas y que no se tienen que hacer tan por debajo. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta, alguna duda? No, 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 por ahora no. Listo, chicos. Entonces, ya que tenemos esto de las instrucciones, también es importante hablar del tiempo de ejecución. Entonces, todas estas instrucciones se ejecutan en un ciclo. Las únicas excepciones a ello son aquellas instrucciones que se llegan a ramificar
de manera condicional, o que pues pueden llegar a cambiar el contenido del contador del programa que ya se encuentra. En los dos casos, bueno, están dos ciclos de reloj que se necesitan para la ejecución de la instrucción, ¿sí? Entonces, el primero, pues como les digo, es para ejecutar como tal el código, y el segundo se ejecuta como la instrucción que mirábamos, la de NOP, la de No Operation, ¿cierto? Entonces, estas instrucciones de un ciclo, si nos vamos a la arquitectura general de los microcontroladores, o bueno, para el caso del Arduino, generalmente se desarrollan con 4 ciclos de reloj. Entonces, por ejemplo, si se utiliza un oscilador de 4 MHz, el tiempo de ejecución por instrucción sería de 1 microsegundo, ¿sí? En cuanto al otro caso que hablábamos de las instrucciones de ramificación, el tiempo de ejecución es de 2 microsegundos. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la velocidad que nosotros requiramos o de la extensión o complejidad del mismo código, pues ya hemos visto que hay dispositivos empotrados, sistemas embebidos, que acoplan algunos otros osciladores de mayor capacidad para reducir estos tiempos de ejecución por instrucción. ¿Listo, chicos?